Esperando, yo creo que, bueno, siendo las 3:04 podemos dar inicio a la actividad del día de hoy. Quisiera, en primer lugar, darles la bienvenida a ustedes como panelistas, agradecerles por la participación de esta instancia y la bienvenida también a quienes están mirando. Como bien saben, hemos tenido distintas charlas, distintas actividades desde ya hace más de un año en contexto de pandemia, y creemos que siempre es importante mantenernos conversando sobre los temas que son de nuestro interés, que sin duda van a ir en pro quizá de nuestros pacientes, de las personas que atendemos y de nosotros mismos en cuanto a las habilidades, los conocimientos, los saberes, los intereses que podamos compartir. Así que siempre es todo muy bienvenido. ¿Les parece? Voy a partir presentando a cada uno y a cada una de ustedes, ¿ya? Para que todos sepamos con quiénes estamos conversando. Y luego la idea de eso es en esta actividad solamente conversar a través de algunas preguntas que yo voy planteando, que nos han llegado en actividades anteriores, que creemos que desde la experiencia que ustedes tienen, los saberes que ustedes tienen, es importante que puedan compartir sus opiniones, percepciones con nuestros colegas, ¿ya? En eso consiste la actividad del día de hoy. Entonces, voy a partir presentando a Camilo Águila. Camilo es terapeuta ocupacional del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Puerto Montt desde el año 2016. Actualmente se desempeña en la unidad de pacientes críticos, particularmente en la unidad de tratamiento intermedios neurológica, y tiene experiencia también en atenciones ambulatorias, hospitalizados con pacientes quemados con patologías neurológicas, traumatológicas, reumatológicas, además de estudios de postítulo en neurociencia. Les presento también a Matías Riderelli Briones. Matías Riderelli es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, diplomado en neurociencia y neurorehabilitación, y también en UPC, y desde hace 3 años él trabaja en UAP, el Hospital de Urgencia, Asistencia Pública, en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Se desempeña en urgencia, en UPC, en cuidados medios y atención ambulatoria, y es coordinador del área de terapia ocupacional en hospital. Les presento también a Evelyn Álvarez. Evelyn es terapeuta ocupacional también, bueno, somos todos terapeutas ocupacionales, magíster en neurociencia de la Universidad de Chile, actualmente cursando el doctorado en psicología, mención neurociencias, de la Universidad Diego Portales, trabaja como docente en la Universidad de Chile y la Universidad Central, y tiene una amplia trayectoria en investigación en UPC y relacionado sobre todo a delirium. Tenemos a Evelyn también, bienvenida. Presentaré ahora a Elizabeth Parrayés. Ella también es colega terapeuta ocupacional del Servicio de Neurología e interconsultora de UPC en el Hospital del Salvador. Tiene estudios en neuropsicología, neuropsiquiatría, y actualmente se encuentra cursando el magíster en neurorehabilitación de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Elizabeth, por participar, bienvenida. Les presento también, quedan 2 presentaciones solamente, a Felipe Ceballos, somos hartos, súper buena instancia. Felipe Ceballos es terapeuta ocupacional de la unidad de geriatría del Hospital San José, es diplomado en rehabilitación en paciente crítico, terapeuta BOBAT, y actualmente se desempeña en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San José. Y por último, no menos importante, les presento a María Ignacia Valencia. María Ignacia Valencia también es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, diplomada en neurociencia clínica y neurorehabilitación. Actualmente, María Ignacia trabaja en el Instituto de Neurocirugía, Dr. Alfonso Asenjo, desde unidad de pacientes críticos, como también atención ambulatoria. ¿Ya? Muy bienvenidos y bienvenidas todas nuevamente. Antes de partir, quisiera recordarle a quienes están mirando las preguntas que tengan, que quieran hacerle a los colegas y las colegas que están participando, pueden escribirlas en el chat, y luego de eso yo puedo hacerlas e irlas incorporando en la conversación que vamos teniendo, ¿ya? El chat está siempre disponible para eso. Son todas las preguntas muy bienvenidas y la instancia es para eso. Y también recordar que esta actividad está siendo grabada, ¿ya? Y va a quedar disponible en el canal de Hospital Digital de YouTube, para que puedan acceder ahí, y también en el mismo canal pueden encontrar las actividades que ha hecho anteriormente, la Xochimi, y en particular la división nuestra de terapia ocupacional y fonoaudiología, ¿ya? Solo para recordar. Entonces, quisiera partir en la conversación del día de hoy haciendo una pregunta que nos llegó y que me parece súper interesante, que tiene que ver con
¿cuál es el momento en el que se puede iniciar la intervención de terapia ocupacional en UPC? ¿Hay algún momento en particular? Porque sabemos que existen pacientes, ¿no es cierto?, que pueden estar sedados y o comprometidos de conciencia. ¿Es cuando se despiertan? ¿Es antes? ¿Cuándo iniciaría la intervención de TEO? Creo que es una buena pregunta para partir. Si alguien quiere iniciar respondiendo, adelante. Matías, ¿puedes comenzar, por favor? Solo estaba diciendo que sí a tu opción de que tú dijeras, pero en fin, no me estaba ofreciendo como voluntario. Eh, yo creo que uno puede, bueno, primero que todo, buenas tardes. Creo que uno puede comenzar a intervenir en UPC como muy precozmente, desde que los pacientes inclusive están en un SAS-1. Quizás no haciendo una estrategia de rehabilitación como tal, a uno se lo enseñan en el pregrado, pero sí puedes comenzar con algunas estrategias como posicionamiento precoz para prevenir edema, prevenir pie en equino, prevenir contracturas, prevenir lesiones por presión. Eh, y asimismo creo que también es importante tempranamente contactarse con la familia para conocer un poco sobre la historia ocupacional que tenía este paciente, cuál era el techo funcional que tenía esta persona. No es lo mismo que tratemos, por ejemplo, en un OPC a un adulto mayor que ya se encontraba postrado que a un joven de 20 años que sufrió un accidente de tránsito. Entonces, y es importante que conozcamos ese tipo de cosas para saber hasta dónde vamos a poder intervenir, cuál va a ser nuestro texto terapéutico y, en definitiva, poder guiar nuestra intervención. Luego yo creo que en la etapa ya más bien de despertar uno puede comenzar con estrategia, estoy pensando en un SAS 2, en un SAS 3 en verdad, estrategias más bien como de intervención directa, estimulación polisensorial, estimulación cognitiva básica, eh, eso, y también creo que si en la medida que te lo permita la estabilidad hemodinámica y que no hayan contraindicaciones médicas, también puedes comenzar con movilización precoz y ahí muy de la mano con el trabajo integrado que uno puede hacer con kinesiólogo. Creo que eso también se puede hacer en un SAS 1 o 2. Perfecto, gracias Matías. Elizabeth, quizá quisieras agregar algún elemento a lo que, a lo que nos decía Matías. Concuerdo con el colega, nosotros acá entramos muy temprano a las UCI posicionando a nuestros pacientes con distintos aditamentos y empezamos cuando empiezan, nos dan el aviso ya de un despertar de los pacientes, ya empezamos con estimulación polisensorial, posteriormente empezamos con estimulación cognitiva, ¿ya? Y cuando ya va avanzando, ya empezamos ya a enfocarnos más en actividades funcionales, incorporación de actividades de básicas, sobre todo de autocuidado, puede ser, de higiene, que son como en el contexto que ellos se podrían empezar a desenvolver. También empezamos a trabajar junto a fonoaudiología, porque a ellos les interesa que el paciente se pueda empezar a comunicar, ¿no es cierto? Ya conversando ya a lo mejor con algún tablero de comunicación. eh, y también empezamos como decía el colega, a integrar a la familia muy tempranamente, porque necesitamos saber cuáles eran los roles que ese usuario tenía y cómo era su contexto como familiar y sus redes sociales o familiares, su participación dentro de la sociedad. Entonces también empezamos a preparar a la familia para volver a reencontrarse con este usuario, porque ustedes saben que por el contexto no pueden ingresar los familiares al hospital. Y es muy complejo en el sentido de cómo preparamos al familiar y cómo preparamos al usuario a este reencuentro, porque muchas veces no pueden conversar, ¿no es cierto? Pero tratamos de que él escriba o nos diga a nosotros las inquietudes, nosotros somos sus interlocutores, ¿ya? Y es todo ese momento de mucha contención, no sé si los colegas opinan lo mismo, pero es complejo utilizar una herramienta como la videollamada, porque tenemos que empezar a preparar como todos los escenarios posibles. Han habido momentos que se desbordan muchas veces por la emoción de reencontrarse, no es la misma situación con que a lo mejor el paciente ingresó al hospital,
están más enflaquecidos muchas veces, etcétera, etcétera, y que les causa como, no sé, un impacto. Entonces, tenemos hartos momentos en donde el terapeuta podemos ir como trabajando en este gran proceso, pero estoy totalmente de acuerdo, nosotros tratamos tempranamente de entrar y seguirlo hasta que se va a intermedio y de ahí a sala básica. Perfecto, o sea, si bien entiendo, no es necesario esperar, sí, esperar a que un paciente esté despierto para poder iniciar la intervención de terapia ocupacional, ¿no es cierto? O sea, hay estrategias que podemos ocupar desde antes, como lo es el posicionamiento, como lo es las evaluaciones o la entrevista con la familia, que nos van a nutrir la intervención que vamos a tener. ¿Sí? Súper. Camilo, ¿has levantado la mano? Sí, Cristóbal. Bueno, primero que todo agradecer la invitación y en la línea de lo que comenta Matías y Elizabeth, la verdad es que creo que es como a lo que apostamos todos en la intervención en UPC, creo que es nuestra apuesta mayor y creo que también ha sido una de como nuestros caballitos de batalla al momento de tratar de posicionar también el trabajo que hacemos los terapeutas ocupacionales en unidades críticas. Creo que igual hay un escenario que es el escenario ideal, que es lo que comentan los colegas, y el otro es también el escenario más real, por lo menos que creo que varía entre un centro y otro, ¿verdad? Porque nosotros acá en el Hospital de Puerto Montt, ahora somos ya 14 terapeutas ocupacionales, somos 12 terapeutas acá en el hospital nuevo y 2 terapeutas en el hospital de campaña que se hizo a raíz de la pandemia. Por lo tanto, hay un terapeuta ocupacional en UPC para cerca de 40 camas. Entonces, y hay otro más para como 10 más. En total son como 2 terapeutas ocupacionales para 60 camas. Por lo tanto, a veces quisiéramos estar un poco más antes de lo que estamos. Y es lo que nosotros tratamos de mostrar también y tratamos de cubrir la brecha, pero obviamente no siempre es posible porque también hay que demostrar que faltan más terapeutas. En el fondo vamos como mostrando cómo sirve y cómo apoya la intervención del TO y, oye, en realidad nos faltan manos porque no logramos apoyar desde antes. Tenemos que llegar a veces para la fase del despertar. A veces nuestra intervención es muy, muy vaga en la fase de protección con el tema del posicionamiento, que yo creo que es transversal a todos los colegas que están aquí. Tratamos de evitar todas las complicaciones asociadas al inmovilismo, al mal posicionamiento, pero luego llegamos a veces a la fase del despertar, que es cuando en general nos llaman y tratamos de cubrir las camas que más podemos. Pero estoy completamente de acuerdo que si se da el recurso humano, esas son las intervenciones. O sea, idealmente el paciente en cuanto a ingresar, sería ideal poder conocer su historia ocupacional, como bien dice Matías, y trabajar en base a ello. Buenísimo. Hay acuerdo, parece, en cuanto a la respuesta de la pregunta. Voy a tomar lo que dice Camilo más adelante sobre la brecha, quizá en relación a la cantidad de colegas que podemos estar en un espacio y la demanda que nos exige ese mismo espacio. Pero volviendo un poco a lo que decía Elizabeth, que también hay una pregunta en el chat y me parece interesante sobre esto de la contención o el momento de la videollamada, ¿no es cierto? Que decías tú que puede ser un poquito complejo en ese sentido, por lo que mencionaste. Y ahí hay una pregunta en el chat que no quiero dejar pasar, que dice, si al momento de iniciar la comunicación virtual con la familia y el usuario, se aborda también junto a psicología, como pensando, dice ahí en el síndrome post-UCI o así. Yo la verdad es que desconozco si es que en todos los espacios o las unidades de cuidados intensivos está la posibilidad de contar con profesionales de psicología. No sé qué tal serán en sus contextos. Por ejemplo, María Ignacia, quizá podrías referirte a eso. Bueno, donde yo trabajo hay un psicólogo, 2 psicólogos, en verdad, neuropsicólogo, pero tienen muy pocas horas destinadas como a lo que es UPC. Entonces, el momento de iniciar las videollamadas generalmente recae en el rol del terapeuta ocupacional, o sea, de nosotras como terapeutas ocupacionales, y la incorporación del psicólogo generalmente viene después, cuando pesquisamos alguna problemática más que requiera la atención más de psicoterapia. Igual me quería como comentar antes, porque es importante recabar información de la familia, de su historia ocupacional, de su contexto, de su situación, y como estrategia nosotros hemos incorporado generar un cuestionario que
nos entrega una base de datos en un Excel, cosa que después nosotros los podemos compartir con otros profesionales que trabajan también con las personas que atendemos. Entonces también la importancia de compartir la información que nosotros generalmente como terapeutas tenemos de la persona y poder traspasarla no solo al equipo de rehabilitación, sino también a las de enfermería, a los médicos, cosa que la estimulación o como más de terapia de reminiscencia no sea solo nosotros cuando vayamos, sino en todo momento. Gracias. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Espero se escucha bien, ¿cierto? Que uno empieza a escucharse recién. Bueno, primero agradecer porque siento que es un espacio súper nutritivo poder conversar con colegas de todo Chile, que eso es interesante, y también, en el fondo, también genera, yo creo que hace un tiempo ya se está dando un espacio para terapia ocupacional en UCI, que yo creo que también eso es algo relevante para los que somos un poquito más viejos. En relación a la pregunta, creo que la pregunta tiene como dos partes. Primero, en relación como al proceso de la forma de comunicación, que ya la colega habla de comunicación virtual. Entenderlo a lo mejor también que tiene etapas y procesos, que en el fondo la comunicación virtual puede partir desde fotos, ¿cierto? Que nosotros partimos, eso antiguamente partíamos con imágenes, después poder ir agregando desde mensajes de texto, o sea, mensajes de voz, después mensajes con video, llamadas sincrónicas y asincrónicas, y eso en el fondo uno como equipo a lo mejor puede ir generando una especie de estrategia, cuál es cómo ir empezando, a lo mejor obviamente que según las condiciones del usuario, según las condiciones de la familia, vamos viendo cuáles son más factibles también, y no es cosa menor también la comunicación, o sea, como el internet que tengamos en el centro, porque si a lo mejor el internet es muy malo, a lo mejor una llamada sincrónica va a ser imposible, entonces hay que buscar ahí según los distintos elementos que tengamos, el contexto, el usuario y los aspectos también propios que queremos llevar en nuestro proceso terapéutico, cuál es el seguimiento o el proceso que vamos a escoger de la llamada. Y lo otro que va a la pregunta que se dirige mucho al síndrome post-UCI, y yo creo que no hay que pensar solamente nuestras intervenciones como un proceso de prevención de síndromes post-UCI, porque yo creo que hay que tomar también valor a lo que ocurre en UCI, es decir, ya se sabe que los pacientes en UCI presentan mayor ansiedad, presentan alteraciones de sueño que son importantes, pueden ocurrir también procesos de depresión al inicio en el mundo hospitalario. Entonces, en el fondo, claro, es importante por prevenir síndrome post-UCI, pero también para poder hacer una intervención en ese momento. Entonces creo que esa pregunta también quería tomarla porque tiene dos partes, entonces no pensarlo solamente para justificarlo, porque yo creo que muchas de estas preguntas también van a orientar a los colegas cómo vamos justificando y ampliando nuestras intervenciones. Entonces ese punto quería como consignar. Eso, muchas gracias. Super. Muchas gracias a ti, Evelyn. Felipe, por favor. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, como según la experiencia con lo que ha sido la comunicación a distancia, al menos en nuestro contexto, la estrategia que buscamos fue primero hacer como un protocolo de atención de comunicación a distancia, porque en un momento cuando se inicia el proceso, muchos médicos se acercan y es como, no, es que a todos hay que hacerle videollamada. Y efectivamente uno igual tiene que poner un control y un orden a la situación, porque también tenemos que hacerlo en el marco de una situación que sea terapéutica, por supuesto. Por lo tanto, al menos, por ejemplo, en la UCI, como nosotros empezamos a ordenar la situación, en cuanto a la misma intervención que muchos colegas mencionaban, que es la entrevista, que nosotros la estamos haciendo en la fase del despertar, revisando fármacos, por supuesto, y conversando con los equipos, y durante la llamada al final le consultamos primero si la familia desea comunicarse de cierta forma, y lo que nosotros al menos le estamos ofreciendo al despertar, considerando que hay una persona que está con un tubo orotraqueal o con alguna traqueostomía, en un inicio nosotros lo hacemos solo de forma unidireccional, o sea que los familiares envían cartas, fotos, videos o audios, pensando que en un inicio también, como les mencionaba, en fase en pañales, las familias a veces era mucho impacto ver a sus familiares de esa forma, o también lo que ocurría es que las personas que estaban, y esto para mí es mucho, mucho más importante, la persona que estaba hospitalizada despertando no quería ser vista así. Y eso
estamos lidiando con el principio de autonomía de una persona. Por lo tanto, como puerta de entrada, la persona que está despertando, por supuesto, si no está con un delirium o está o en verdad si puede reportar información y lo primero que uno le pregunta durante la contextualización, que está despertando, está recuperándote, por ejemplo, de coronavirus, en algún momento uno le pregunta, ¿tú deseas tener información de tu familia? Y te responden que sí o que no. Entonces, el contexto ya de videollamada propiamente tal es un proceso. Por lo tanto, cuando ya la persona o ya tiene una persona con traqueostomía, ya tiene acceso a alguna válvula de fonación, o personas que ya son críticos crónicos pueden escribir, pero al fin y al cabo pueden ser partícipes de una estrategia de videollamada. No necesariamente un ente inactivo dentro de la comunicación, a menos que en verdad lo deseen, por supuesto, pero todo es en base a un proceso de atención. Entonces, eso también ha sido como una forma de enriquecer la atención de la comunicación a distancia. Y la parte de psicología, al menos en nuestro hospital, ha sido un poco compleja porque tenemos nosotros que como interconsultar a psiquiatría y psiquiatría llama psicología. Entonces muchas veces algunos psiquiatras vienen, hacen algún cambio de fármacos y no necesariamente hacen el link, por lo tanto uno tiene que estar igual muy atento a las situaciones y como intentando buscar y estar haciendo como un poco de facilitadores. Así que eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Felipe, sin duda muy relevante también, ¿no? El tema de la autonomía y cómo los principios éticos guían también el actuar de terapia ocupacional. Quisiera quizás preguntarte a ti mismo, Felipe, o a quien quisiera responder, que claro, una cosa es esto muy relevante que acabamos de decir, pero Bárbara nos hace la pregunta si es que también existe la posibilidad de asesorar o quizás acompañar antes a la familia, antes de esta videollamada, este contacto con un paciente, ¿no? ¿Está esa instancia también con las familias? Veo que sí, parece. ¿Sí, Elizabeth? Mira, sabes que acá en el hospital tenemos como la buena noticia que hace un mes se sumó una terapeuta exclusiva para UCI y tenemos una psicóloga 22 horas, que eso antes era pero impensable. Y ella nos está ayudando con justamente el poder acercarse a la familia y todo el proceso de contención con nuestros pacientes. Y te digo, ha habido un cambio muy, pero muy importante en cómo tú vas llevando también el proceso de intervención con tu usuario. Entonces, creo que estamos, como bien dice el colega, nosotros acá en el hospital estamos con una brecha importante de terapeutas. De ser 3 terapeutas que cubríamos 400 camas, ahora somos 7, entonces, y tenemos que seguir creciendo. Y, o sea, yo no sé cómo, ojalá todos los hospitales tuvieran el apoyo de psicología. Yo encuentro que es muy, muy, pero muy importante. De verdad, tenemos pacientes que de repente están con problemas de ánimo o depresión y nosotros no tenemos cómo poder ayudarlos en ese contexto. Entonces se requieren más profesionales. Muchas gracias, Elizabeth. Sin duda, comparto también la opinión. Vi también otras caras asintiendo, así que sí, yo creo que sería muy bienvenido. Yo, bueno, por mi parte también he tenido la experiencia de trabajar con colegas psicólogas y no solamente en contexto con usuarios o familias, sino que también con los equipos de trabajo. Y yo creo que eso también es un tema muy relevante que muchas veces no se aborda, ¿no? Cómo los equipos que trabajamos en las unidades de cuidados intensivos también nos estamos haciendo cargo de nuestra propia salud mental, ¿no? Porque me parece que en este periodo, sobre todo, ha sido bien complejo eso, ¿no? Cómo cuidarnos a nosotros. Así que, sin duda, muy importante. Voy a pasarme al tema de estimulación polisensorial, aprovechando que llegó una pregunta, para salir un poquito de esto, y que tiene relación con lo que decía un poquito Matías, ¿no? Dicen, ¿realiza la estimulación polisensorial en un SAS más alto o se espera a que exista un SAS más bajo? Quizá, bueno, si quiere el mismo Matías o alguien más puede referirse a esto y aclarar un poquito del SAS, ¿no? Que va del 1 al 7 y así. Sí, obvio. Dame un segundo.
Mira, esta es una discusión que igual he tenido como hartas veces con las colegas donde yo trabajo, y creemos que la estimulación polisensorial tan temprana, así como en un SAS 1, 2, no es tan eficiente como otras estrategias en este tipo de pacientes, dado que la conexión del paciente con su medio es muy bajita o muchas veces inexistente, dado que están con una gran pseudoanalgesia. Entonces, finalmente hemos determinado que a partir de un SAS 3 en adelante, SAS 2 quizás en algunos casos, comenzar con una estimulación polisensorial como tal. Yo no sé qué pensará el resto, porque insisto, es una discusión que hemos tenido varias veces, y esa es un poco la conclusión a la cual hemos llegado. Eso, dejo abierta la pregunta. Súper, Felipe tiene respuesta, parece. Felipe, adelante. Bueno, es un tema igual, obviamente, de amplia discusión el cuándo iniciar la estrategia de estimulación polisensorial. Eh, Obviamente está la escala SAS que a uno le acompaña si es en el 2 o en el 3, pero propiamente tal, como nosotros al menos lo estamos abordando durante el día a día, es porque vamos viendo y revisando los planes que está el paciente, el plan médico. Por lo tanto, no solo gracias a esto hacemos categorizaciones diarias y revisamos las fichas y los fármacos que están las personas y vamos consultando a quienes están ya bajándole fentanilo, cuando ya empiezan a estar más cercanos a una gama kilohora, o también cuando están bajando fentanilo, empiezan a iniciar Precedex, y vamos justamente haciendo un diálogo con los químicos farmacéuticos, con los médicos, porque al fin y al cabo, o sea, nosotros nos podríamos guiar por un SAS, pero tenemos diversos factores. Tenemos personas que tienen insuficiencias renales agudas o crónicas, por lo tanto, también sabemos que independiente ya no tenga el fármaco sedante, va a estar en su cuerpo por un tiempo más, por lo tanto, hay ciertas brechas que más que decir, no, están usas tanto, tenemos que estar guiándonos más cuál va a ser el plan, cuál va a ser, cómo se están también viendo desde los fármacos que le están administrando en ese momento, y al fin y al cabo hacer un diálogo compartido y más como desde la interdisciplina, transdisciplina, como un equipo de críticos, más que solamente el verlo como una escala propiamente tal y decir, no, de esas 2 es así, de esas 3 es así. Eso es como usualmente como lo estamos manejando. Igual tenemos la fortuna de tener, al menos en UCI, varios colegas, por lo tanto, es un trabajo como bien minucioso. Eso es como un poco la experiencia que estamos como viendo, al menos en el Hospital San José. Sí. Me voy a sumar un poquito a las palabras del Pipe, es que justo estaba pensando un poco en relación a eso, que yo sé que en el San José tienen una gran cantidad de terapeutas ocupacionales por suerte, y yo sé que ha sido trabajo desde años de los colegas de allá, conozco el contexto, entonces creo que pasa un poquito diferente en los lugares donde somos menos terapeutas ocupacionales, que de repente tenemos que tener una guía así como muy rápida, como muy objetiva y numérica, para poder decir, ya, a este paciente vamos y lo abordamos. Obviamente creo que me parece súper mejor estrategia la que plantea el Pipe, pero hay diferentes contextos, como que yo creo que eso hace un poquito la diferencia, quería mencionarlo, sin dejarlo pasar. Sí, muchas Sí. gracias, Mati. Sin duda que, bueno, para eso estamos compartiendo de distintos espacios. Evelyn. Es que un poco la pregunta va hacia por qué hacer estimulación polisensorial. Entonces, y en el fondo la pregunta es ¿cuándo al usuario le sirve? Y si uno va a la pregunta ¿cuándo al usuario le sirve? En el fondo es un tema, no, como decía Felipe, no es de SAS propiamente tal, sino que un tema farmacológico, que es biológico que está ocurriendo. En el fondo un paciente que está con bloqueo neuromuscular o con una sedación profunda, lo que hagamos en el fondo va a estar asociado a lo mejor a un manejo más preventivo de otras complicaciones, como lo mencionamos en la etapa al inicio de esta conversación. Pero la estimulación polisensorial en el fondo ahí, como plantea Felipe, el punto clave en el fondo es el tema del aspecto más farmacológico a lo mejor,
porque en el fondo hay también recordar cuándo se inició la terapia ocupacional propiamente, así como un hito dentro de la literatura, fue el 2009, cuando se probaron estos protocolos de sedación más ligera, que eran intermitentes, cuando la rehabilitación podía hacer un efecto, porque los protocolos de sedación profunda, no, la rehabilitación se ha visto que no hay muchos cambios, no genera cambios. Entonces, frente a eso, en el fondo, yo creo que saber primero qué protocolo están usando con el paciente nuestro, si es una sedación profunda, si es sedación ligera, y ahí a lo mejor, claro, si es que hay escaso recurso humano, es tener de repente protocolos de revisión de ficha y de ahí ver cuándo iniciar. Súper relevante lo que plantea Felipe del trabajo en equipo, en el fondo este trabajo con enfermería, con químicos, si es que lo hay, yo creo que hay mucho más químicos en las distintas UCI, pero como se plantea, es interesante la reflexión, pero en el fondo también a lo mejor hay que sumarle otros elementos para que esta reflexión nos permita saber cuándo nosotros hacerlo, y eso mismo también nos genera más fundamentos porque implementarlo. Eso. Súper, buenísimo, Evelyn. No sé si Camilo, Elizabeth o María Ignacia quisieran referirse también a este tema. La verdad es que yo comparto mucho lo que dice Felipe y Evelyn, y obviamente también entendiendo el contexto de Matías, que se parece un poco al mío. Pero la verdad, igual hay que entender la etiología, por qué el paciente está donde está, y hay que entender que antes del COVID había también otro tipo de patología, habían personas también de la esfera neurológica, ¿verdad? Que por lo menos para nosotros era el perfil de pacientes más frecuentes para nuestro programa de rehabilitación. Entonces, también saber para qué se utiliza la estimulación polisensorial, qué objetivos perseguimos con esa estimulación polisensorial, qué graduación vamos a dar según cada paciente, y ahí obviamente tiene que ver con realizar un perfil como un poco más integral de quién es la persona y de cuánto, no sé, pues, si vamos a exponerlo a olores, a sensaciones táctiles, a música, según qué criterios o bajo qué objetivos. Creo que eso es súper importante porque igual hoy día cuando hablamos de UPC y terapia ocupacional en UPC, pareciera ser, o por lo menos yo leo de pronto que nos enfocamos harto en el COVID, porque obviamente es lo que nos convoca, pero estamos desde hace un buen tiempo trabajando con otro tipo de perfiles de pacientes que, como dicen los chicos, no necesariamente responden a un SAS, también responden a un diagnóstico, a un contexto, qué sé yo. No voy a dar más vuelta en eso porque es un poco eso. Eso creo yo. Buenísimo. No sé si Elizabeth o María Ignacia iban a agregar algo o le doy la palabra a Felipe. O sea, complementar que por lo menos acá, en mi hospital por lo menos no vemos muchos pacientes COVID, de hecho muy poco, y el perfil es más neurológico, o pacientes con algún diagnóstico neuroquirúrgico. Y la parte que decía Felipe es como nosotros nos basamos por lo menos para iniciar la estimulación polisensorial cuando se requiere. Y sobre todo porque aquí se habla que le empiezan a bajar la sedación. Y es algo que sabe la enfermera, sabe el médico, los químicos farmacéuticos. Entonces, es fácil para nosotros como enterarnos de que alguien ya está despertando, como además es una UCI pequeña, tenemos la suerte de conocer a todas las personas que están hospitalizadas, de conocer a casi todo el personal, entonces en ese tipo de organización, por lo menos en lugares más pequeños, es muy factible guiarse por eso. Eso más que nada. Buenísimo. Muchas gracias, Nacha. Felipe, ¿ibas a comentar algo más también? Sí, era algo que me quedó como un poco dando vuelta, sobre todo del tipo de paciente que tenemos ahora y también cómo abordar la estimulación polisensorial propiamente tal. Y claro, en mi mente me quedaba dando vuelta y algo que ocurría justamente antes de la situación como de pandemia era que la mejor estimulación polisensorial no necesariamente era la que nosotros como terapeutas ocupacionales estábamos brindando, sino las instancias compartidas y intervenciones que, por ejemplo, se realizaban con la familia, era la mejor estimulación polisensorial que uno le podía estar dando. Estamos hablando de uno pensando, soy una persona profesional, voy a estimular a esta persona, pero no me conoce, no conoce mi voz, por lo tanto, cómo ha cambiado también nuestra intervención dentro del marco de la estimulación polisensorial
es muy relevante también de problematizar, porque efectivamente estamos ahora con recursos mucho más limitados, porque no tenemos necesariamente a los familiares, o si los tenemos, son como les mencionaba, con audios, con videos, pero también ha cambiado mucho nuestra forma de hacer estimulación polisensorial, al menos nosotros que aprovechamos los horarios de visita para educar y hacer una estimulación polisensorial de forma no solamente como una acción propiamente tal, sino también como una instancia de educación. Así que eso era un poco para complementar. Buenísimo. Muchas gracias, Felipe. Vamos a cerrar un poquito ese tema y ahora sí me voy a devolver a esto que había aparecido previamente y que se mencionó Camilo, ¿no? Sobre, y que han mencionado varios, sobre la brecha o la cantidad de terapeutas ocupacionales que existen en los espacios de trabajo versus la demanda que es. Yo no sé si les ocurrirá a todos y a todas ustedes, pero que piensan o sienten que quizá la demanda es mucho más alta que la capacidad que se tiene como equipo en función de la cantidad de terapeutas ocupacionales que son? Sí, yo creo que la respuesta es sí. Todos, o por lo menos con la mayoría de los colegas que he hablado, no solo de donde trabajo, sino que también de otros centros, les sucede un poco similar. Pero sin embargo, yo creo que no hay que quedarse solo en eso, como en, pucha, somos pocos, como hay que hacerse cargo de esa cuestión. Y una buena estrategia son las categorizaciones, que se han implementado en varios hospitales, y les cuento un poco como la experiencia que tenemos en la Costa Central. Hace un año más o menos éramos solo 2 terapeutas ocupacionales, y con base en la categorización se ha podido demostrar la brecha en relación a las horas, a la cantidad de atenciones, y hemos pasado a ser 6 actualmente. Tenemos un 3/4 turnos modificados. Entonces, yo creo que esa es una muy buena instancia. Me parece que se la he compartido, de hecho, a un par de colegas. Me parece que en El Salvador, la otra vez una colega me la pidió, y creo que hay que ir trabajando en eso, porque se demuestra la brecha, se da una atención más equitativa a los pacientes, puedes definir a qué pacientes les debieses dar más carga terapéutica que a otras, y también asimismo se ordena el trabajo como en el mismo equipo, cosa que no quede una de las personas sobrecargadas por sobre las otras. Creo que esa es una buena salida en relación a las brechas. Buenísimo. Gracias, Matías. No sé si han utilizado estrategias similares como para buscar, entre comillas, solucionar, ¿no?, esta brecha que puede existir en los otros espacios. Entiendo que en el Hospital de la Chile, ¿no, Evelyn? También se hacía algo similar. En el San José me parece que también, Felipe, ¿no es cierto? ¿Cómo les ha resultado con eso? No sé, en Salvador o en Puerto Montt, si es que han intentado implementar algo así. Sí, nosotros empezamos a hacer, antes de la pandemia, un sistema de categorización. Cuando lo implementamos, habíamos en ese momento 3 terapeutas, o como 2 terapeutas y medio, como entre un cuarto de terapeutas para UCI y para UTI. Y claro, era una situación donde ya en ese momento teníamos una alta carga de indicaciones, incluso siendo esa cantidad de terapeutas, no dábamos abasto. Igual, gracias al trabajo que han hecho por años los colegas que estuvieron antes en la UCI, se notaba que estaba bien posicionada, no era ese problema de ¿qué está haciendo acá? O sea, que como pasa en muchos otros lugares, que es como viene el terapeuta ocupacional, viene a jugar. No, ellos sabían específicamente qué hacíamos, por lo tanto éramos un aporte, participábamos en visitas, y progresivamente, gracias a también al demostrar las brechas, empezamos a empezar a ser más crítico el equipo. O sea, empezamos a hacer un poco más, a tener más colegas que empezaron a ir a UCI y a UTI, hasta que la pandemia llegó, y ahí fue inevitable. Fue inevitable que más colegas empezaran a cambiar sus funciones, sobre todo porque también cerraron los ambulatorios. Por lo tanto, esos tiempos se empezaron a ocupar como en hospitalizados. Y ahora últimamente estamos cumpliendo, de hecho, las brechas de pacientes que no estamos viendo prioritarios muy, muy, muy baja o nula. Entonces,
gracias a que también se pudieron, y hace poco llegaron otros colegas que llegaron como una empresa, como una compra de servicio de empresa externa, entonces vemos ya como 5 cuartos turnos modificados. Entonces estamos yendo 5 cuartos turnos modificados exclusivos para UCI, y también un margen que queda para UTI, pacientes críticos crónicos sobre todo, traqueostomizados. Entonces se está intentando abordar todo de forma, el despertar en el momento, o el posicionamiento en decúbito prono en la maniobra, o a menos que sea en la noche, por supuesto, porque estamos de solamente 12 horas. Ha sido una gran ventaja el implementarlo de esa forma, y eso ha sido una muy buena experiencia, y la categorización pudo mostrar esa brecha, se pudo mostrar con números y demostrar con números que la atención de forma temprana era lo que estaba sirviendo, y que llegaban las personas en mejores condiciones a otras unidades de menor complejidad. Entonces, eso como que es el análisis que uno tiene que hacer, el mover recursos a uno de forma estratégica es lo que ha servido. Entonces, claro, hemos tenido este sistema de categorización y nos ha servido bastante. Buenísimo. Quizá de la mano con lo que estamos hablando, voy a tomar una pregunta que está en el chat hace un rato, que pregunta si es que ustedes consideran que ha sido un obstáculo el desconocimiento de otros profesionales u otras profesionales respecto al trabajo que realizamos como terapeutas ocupacionales. No sé, Evelyn, quizás si te puedes referir a eso de hace años atrás, o no es que diga que seas más mayor, pero... Soy más mayor. No, pero no hay problema. Bueno, es que yo creo que sí, o sea, por eso les decía, yo creo que ahora la terapia ocupacional en este mundo de UCI, digamos, se ha abierto un espacio, primero porque estamos en la división, algo que a lo mejor hace 10 años atrás parecía impensable, pero eso no quita que hay todavía muchas unidades donde todavía hay un desconocimiento de estas profesiones, y muchas veces también asociado a esto yo creo que viene por nuestra formación de pregrado. A lo mejor todavía hay formaciones de pregrado no sé, en ciertas ciudades de Chile donde los médicos son la única especialidad, y enfermería, y no hay kine y no hay terapia, pero el kine es mucho más lógico a veces de entender lo que puede hacer versus el terapeuta. Entonces yo creo que pasa primero también por un proceso formativo de las otras profesiones, pero frente a ese problema, otro punto, muchas veces también hay rivalidades entre ciertas profesiones. Ahí a lo mejor puede ser que en algún equipo entre un kine y un terapeuta, ¿cierto? Que piensen que estamos haciendo cosas comunes, pero yo siempre he pensado, primero, lo que se repite, a veces puede ser el mismo movimiento, pero tiene objetivos distintos, claramente. Y si lo hacemos 2 veces, mucho mejor, porque el usuario generalmente está 24 horas, y de esas 24 las atenciones de los profesionales pueden ser, digamos, ya, con suerte, kine, terapia y fono serán 3 horas al día de las 24, por tanto, si se llegaran a repetir, yo creo que eso no es un problema. Y frente a eso, creo que a esos equipos que son más difíciles de entrar, yo creo que igual uno tiene que hacer como una especie de seducción, digamos, a lo que uno hace, ¿sí? O sea, abiertamente, porque en el fondo, ¿y cómo se seduce? Primero, uno, ¿cierto?, muestra lo que hace, lo otro, uno fundamenta lo que hace, y yo creo que en ese juego uno tiene que ir empezando a hacer como pares. A lo mejor primero va a costar entrar, pero claro, me empiezo a acercar más al equipo de enfermería, vamos haciendo, a lo mejor con un usuario vamos mostrando todo lo que podemos ir haciendo, ir explicando al equipo, porque muchas veces, ¿qué nos pasa? Yo creo, o personalmente voy a hablar un poco de lo que me pasaba a mí al principio de trabajar en el mundo hospitalario, que yo veía mi trabajo como terapeuta, y no pensando yo como parte de un equipo. Cuando yo me empiezo a entender que soy parte de un equipo, me facilita la comunicación y el diálogo con los otros profesionales, con los test, con todo el equipo, y eso incluye al usuario, a la familia, a los profesionales, de todos los profesionales, desde la persona que trabaja haciendo el aseo, la que trae la comida, todo eso es un equipo. Y cuando entendemos que es un equipo, yo mejoro la comunicación. Y yo creo que ese es un punto importante en cómo vamos traduciendo un poco estas dinámicas también. A veces son dinámicas medias históricas también de algunos lugares de trabajo, y por eso digo, porque a veces es difícil. No digo que sea fácil, pero en el fondo hay que armar estrategias, ¿ya? Entonces a lo mejor significa informarse un poco más de lo que estamos haciendo, trabajos como evidencia que nosotros podemos llegar,
mostrar los clásicos trabajos, a lo mejor el del Lancet del 2009, mostrarlo al equipo, y mostrarlo, no significa mostrarlo así, sino que como hacer una pequeña presentación, a lo mejor con personas que son puntuales, si hay becado, a lo mejor dile al becado de unos 5 o 10 minutos para ir mostrando lo que uno va haciendo y justificando. Yo creo que es un tema de proceso que a lo mejor puede que no sea fácil, pero yo creo que a la medida que esto se va abriendo y se va viendo también en las condiciones de la experiencia de un paciente UCI, tanto en la UCI como lo que puede pasar después, yo creo que esto va tomando fuerza. Y la UCI también está tomando fuerza el concepto de no es solo la sobrevida, sino cómo sobrevive esta persona. Y yo creo que en ese concepto nosotros, el equipo de rehabilitación, fonos, psicólogos, terapeutas, asistente social, que también hay un tema no menor, por ejemplo, qué pasa con el tema económico de estas familias por una estadía larga en una UCI. Entonces hay discusiones que son interesantes darlas y cómo en el fondo cuando empezamos a ver un equipo, esto va, yo creo que el terapeuta va a ir floreciendo como los demás profesionales que son necesarios. Disculpen si me alargué un poco. No, súper bien. Camilo también quería comentar al respecto. Sí, o sea, lo que dice la Eve es clave. Yo creo que hay dos factores súper relevantes en este punto. Por cierto que es un obstáculo, pero el hecho de que no sea de que sea un obstáculo no significa que sea negativo, si lo vemos como una oportunidad. Y parece un poco cliché, pero es verdad. Porque en realidad, bueno, cuando yo llegué también por primera vez a la UPC, mis colegas ya tenían un camino pavimentado, o sea, ya estaban empezando a hacer algo, pero se hicieron conocer por posicionamiento. Es como la primera vía de conocimiento de los terapeutas que llegan con las esponjas, con los posicionamientos, los posicionadores. Al final como que te empiezan a reconocer por eso. Y por otro lado, la carrera en sí no es conocida a veces incluso en un hospital. Y en algunas unidades no tienen ni idea de lo que hacemos. Y eso es un tanto responsabilidad nuestra, porque parece que no somos muy como bulliciosos para mostrar nuestro trabajo. Y por otro lado, una unidad de paciente crítico, yo no sé si esto es tan así en todos los lugares, pero una unidad de paciente crítico tiende a ser un poco más frívola a veces, como, como el recambio de personal es por turno, entonces todos los días te encuentras con personas distintas, entonces tienes que todos los días evangelizar la terapia ocupacional, evangelizar lo que estás haciendo como con el paciente, como dice, de pronto uno va tomando un caso, un paciente X, y miren cómo vamos avanzando, y ahí en el fondo hay que hacer un poquito más de ruido para que se vea lo que se está haciendo y lo que se logra, lo rápido que puede salir un paciente del ventilador, o después cuando el mismo paciente llega a saludar a la UCI, esto cuando no había COVID, cuando llega a saludar, a comentar que ahora está trabajando y que sigue en rehabilitación abajo, eso también es una carga, una bomba de energía para el equipo de UCI, que de pronto ve al paciente en un estado, o sea, lo ve en el ventilador, sale el ventilador y se va y no sabe qué más pasó con ese paciente. Entonces, evidentemente cuando uno va mostrando que estos resultados vienen desde el primer momento, de trabajar con el paciente del primer momento en adelante, creo que eso también juega un rol importante en mostrar el trabajo en la terapia ocupacional. Y obviamente ha sido un obstáculo, pero también ha sido bonito ir viendo cómo, como dice, vamos también tomándonos de otros profesionales para hacer equipo, hacer reuniones, hacer presentaciones, de pronto como vendiendo un producto, yo me he sentido así a veces, pero la verdad es que es como la opción cuando la terapia ocupacional recién está naciendo en algunas unidades de paciente crítico. Super, muchas gracias, Camilo. Elizabeth, ¿pudieras compartirnos también tu experiencia respecto a quizás esto del posicionamiento, ¿no? de terapia ocupacional en los espacios donde tú trabajas? Bueno, yo les voy a comentar que por años acá los terapeutas se dedicaron solo a la parte ambulatoria, ¿ya? Fue cuando hace ya 9 años que yo ingreso a neurología y fui como la primera terapeuta que llegó al área hospitalaria. Entonces fue complejo meterse a un equipo de neurología donde en su mayoría son neurólogos varones, primero que nada, que no es menor, aunque no lo crean. Mucho, eh, es complejo cuando tú llegas a un establecimiento donde hay una dinámica de trabajo muy biomédica, ya muy jerárquica. Eh, Fue al principio complejo porque no entendían lo que hacía un terapeuta. Me decían, ¿eres una psicóloga? ¿Eres un kinesiólogo? ¿Qué eres? Desde ahí, como dicen los colegas, empezar a posicionar y también
teniendo la rivalidad de otros profesionales. O sea, los kinesiólogos en su momento eran antiguos y pensaban que yo les venía literalmente a quitar su trabajo. Entonces era complejo. Yo entiendo lo que dice Evelyn, o sea, empezar a armar equipo, empezar a decir, yo te puedo complementar tu trabajo, no lo tomes como una amenaza, sino que yo te vengo a ayudar. Y después ellos mismos van conociendo en qué tú le puedes ir ayudando, cómo puedes ir complementando la terapia. Posterior a esto, nosotros ya éramos interconsultores de UPC, pero no ingresábamos mucho. Pero con el tema de la pandemia, o sea, esto aumentó exponencialmente. Y lo bueno que hay es que el jefe de UPC, él estaba muy consciente de que requería terapeutas ocupacionales en su equipo, porque conocía experiencia de otros hospitales. Y sabes que al revés, como que nos recibió él muy bien. Pero había una barrera de otros médicos intensivistas que como que al principio se atacaron, porque lo primero que nos dijeron, ¿por qué los terapeutas llegan con tantas cosas? ¿Por qué meten a las unidades tantos implementos? Entonces, pues tú sabes que por infección intrahospitalaria ya eso es como, por favor, como que no metas tus implementos. Entonces, eh, ha sido como ir trabajando de a poquito, ir demostrando también que podemos apoyarlos, que obviamente pedimos autorizaciones y tratamos de conversar mucho con el equipo, con el enfermero, kinesiología, que de una u otra manera son ellos los que nos están dando las alarmas para poder intervenir, porque nosotros no logramos cubrir ni pasar por todas las unidades todos los días pasando por un camino. Y aquí en este centro particularmente son los kinesiólogos que se están encargando de eso. Y ellos nos dan como las alertas y nosotros podemos ir interviniendo. Entonces ha sido como de a poquito ir trabajando por los equipos y haciéndonos que conozcan nuestro trabajo. Esa es la realidad por lo menos de El Salvador. Súper. Muchas gracias, Elizabeth. Sin duda que realidades muy distintas, ¿no? Pero que vamos apuntando hacia lo mismo, hacia que la terapia ocupacional pueda tener más espacio en las unidades de cuidados intensivos, porque sin duda ya está demostrado y seguimos en eso en la investigación, ¿no es cierto? Somos un profesional muy importante en este contexto para la recuperación de la calidad de vida de los pacientes y las pacientes que pasan por una UCI. Me voy a ir a otro tema, ¿ya? Que tiene que ver más bien con la esfera cognitiva de intervención desde terapia ocupacional, ¿ya? Nos preguntan, ¿es posible realizar evaluaciones cognitivas en contexto UPC? Sí, voy a responder yo. Y si es así, ¿bajo qué condiciones puede darse que uno pueda ocupar algún instrumento de evaluación, por ejemplo, con un paciente crítico en particular? Hay algunos que pueden ocuparse y otros que no, ¿y por qué? María Ignacia, quizás pudieses comentarnos sobre ese tema de evaluación cognitiva. Bueno, primero que todo, hay que tener como una evaluación general de la persona y ver cómo nos podemos comunicar. Yo creo que esa es la clave para saber si es que podemos aplicar una pauta estandarizada cognitiva, un MoCA, un Pfeiffer, o alguna escala, o el Kamiku, que tienen aspectos cognitivos, y ver si la persona tiene respuesta ante nuestro estímulo, si logra seguir alguna instrucción, porque por lo menos lo que nos pasa a nosotras acá es que cuando hay un compromiso cognitivo importante, donde la persona no sigue instrucciones, donde la atención está muy alterada, donde hay problemas de función ejecutiva importante, no es posible aplicar una escala propiamente tal. Y lo otro también es que cuando está en una fase tan aguda, las personas, por lo menos la población que nosotras vemos, cambia día a día. Cuando ocurre una operación neuroquirúrgica, como está el día 1 postoperatorio, a los 2, 3 días va a ser muy distinto en muchos casos. Entonces, aplicar una pauta tan tempranamente se quema de cierta forma. Por ejemplo, un MoCA, que es lo que hablamos un poco con las fonos, que también están súper presentes en el tema de aplicar pautas cognitivas.
Entonces no se aplica en tan temprano momento. Lo que han hecho también, o sea, nosotros estamos como en un proceso de categorización, todavía no tenemos algo bien establecido, pero las FONO empezaron hace poco este proceso y, por ejemplo, hay algunas pautas que las tienen después de los 10 días o 15 días posoperado, recién ahí aplicar alguna pauta más estandarizada y antes hacer como un screening más rápido, más desde la observación clínica. Y es más que nada con ese aspecto yo creo que se limita el uso o que se puede usar una pauta cognitiva, porque el tema de tener ventilación mecánica, de traqueostomía, no limita el que nosotros nos podamos comunicar con esta persona. Muchas gracias, María Ignacia. ¿Alguien más quisiera también dar respuesta, complementar, acordar o no con lo que dice María Ignacia? Claro, como comentar, estoy hablando mucho parece. Claro, lo primero es nivel de conciencia. Si el paciente no tiene un nivel de conciencia adecuado, no podemos implementar ningún instrumento. O sea, en general se sugiere, por ejemplo, desde el CAMICU de nivel 3, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un buen punto de corte para decir cuándo la persona voy a poder interactuar, ¿cierto? Vamos a poder interactuar como en una relación de evaluación. Lo otro importante es que yo creo que, pero la he discutido yo este año, es el tema del manejo del dolor, pensando que muchas veces nuestros pacientes en UCI tienen, o sea, la importancia del dolor en UCI, todos sabemos que generalmente el paciente puede presentarlo durante un procedimiento o en reposo, y muchas veces nosotros implementamos procesos de evaluación cuando el paciente a lo mejor está con dolor, y ahora que estoy más estudiosa, se ha visto que, por ejemplo, todas las redes del dolor afectan todas las redes cognitivas, por lo tanto también ahí hay ojo, cuando si el paciente está con un dolor muy alto, a lo mejor no es el momento, primero hay que a lo mejor ver esa parte y después implementar la evaluación. ¿Qué otra cosa importante pensaba yo? Es qué áreas cognitivas queremos evaluar, porque hay áreas también que son puntuales, a lo mejor, claro, el CAMICU nos permite evaluar este nivel de conciencia, ¿cierto? Porque en el fondo eso es lo que hace el CAMICU, es como caracterizar el nivel de conciencia del paciente, o a lo mejor queremos evaluar solo el nivel de orientación, entonces hay pauta para eso, o queremos ver solamente atención, y entonces ver qué es lo que queremos ir evaluando, y eso yo creo que también es importante, no pensar siempre como implementar una pauta completa, sino qué elementos queremos evaluar. Muchas veces porque están asociados también, como vemos, no necesariamente a paciente COVID, sino a un paciente neurológico, con a lo mejor ciertas condiciones que sabemos que a lo mejor van a estar afectadas. Entonces, ahí también es importante que el terapeuta determine qué áreas quiere evaluar. Y lo otro, en los procesos como la capacidad de comunicación del paciente, es cómo adapto la pauta, porque eso también es importante, que muchas veces yo creo que he visto, observado nosotros que como terapeuta como que le damos muchas ayudas a la respuesta, como que porque uno sabe que el paciente lo puede responder. Pero ahí ojo, porque es una evaluación, en el fondo si sale malo no es que vaya a salir algo terrible, sino que al contrario, sabemos que esa área ahí está como media rara, en el fondo, ¿en qué sentido? Que a veces no puntuar algo porque yo le di más ayuda, sino que en el fondo darle la puntuación, y si yo le di más ayuda, decía, por ahí esa área a lo mejor todavía está más flexible, podemos potenciar por ahí. Entonces son reflexiones de cómo hacer una evaluación cognitiva en eso. Y lo otro que siempre hemos tenido como terapeuta es la observación, porque es para nosotros súper parte de nuestro quehacer en la observación, una actividad de la vida diaria, o cualquier ocupación, cualquier actividad motora también tiene un proceso cognitivo que también nosotros podemos estar registrando, a lo mejor no como una pauta, pero sí como una forma de registro. Eso. Súper, muchas gracias, Evelyn. Felipe, espera, antes de Felipe, la Nacha, y que quiere agregar algo, sí. Y después Felipe. Que le quería preguntar a la Eve, porque me acuerdo que el año pasado, cuando estaba en una químico farmacéutica, hablábamos de cómo evaluar el dolor, porque la escala EVA como que se queda corta para poder identificar cuándo alguien tiene el dolor, y es algo súper subjetivo. Entonces, desde ella como químico me explicaba que era difícil saber cuándo o cómo modular el dolor. Entonces, también encuentro súper interesante el tema de que el dolor también influye en la parte cognitiva, y que muchas veces tampoco tenemos la herramienta de cómo cuantificar o identificar la magnitud del dolor. Ahí yo creo que es interesante el material que sacó la sociedad, unas recomendaciones hace 2 años ya parece, donde hay varias pautas, hay pautas que son
evaluación de dolor, más que nada para pacientes que no pueden, ¿cierto?, comunicarse verbalmente. Entonces ahí uno puede evaluar, por ejemplo, los gestos. Hay, por ejemplo, el BPS, que tú evalúas gestos, expresión facial, aspectos más fisiológicos, el movimiento, por ejemplo, la inquietud motora, igual es parte de algo que está pasando. Porque muchas veces uno piensa, el paciente está agitado, el paciente está agitado, y a lo mejor el paciente está con un dolor terrible y no es capaz, como no puede expresarlo, se está agitando, sí, está agitado, pero en el fondo no es por una causa a lo mejor de agitación cognitiva, sino que es por dolor. Entonces hay pautas en esta, también para los demás colegas, la SOCHIMI están las recomendaciones del 2019, me pareciera, 2018, donde ahí están las pautas, por ejemplo, qué instrumentos están para evaluación de dolor, hay para pacientes que no pueden comunicarse, y la que, obviamente, que la es mejor, la evaluación analógica del dolor, la que el paciente puede decir cuánto el dolor que siente, pero también nosotros podemos observar eso. No sé si te respondió María Ignacia la pregunta. Sí, veo que dice que sí. Y la recomendación la pueden encontrar en el sitio web de Xochimilco, por si acaso, ¿ya? Que es medicina-intensiva.cl. Felipe, ahora sí. Bueno, como complementando también lo que decía Evelyn, yo creo que como terapeutas ocupacionales en contextos críticos, se nos tiene que hacer la costumbre de cómo nosotros estamos evaluando el estado de conciencia, si tiene o no delirium, el dolor constantemente. Nosotros al menos como aplicamos, pero por consensos y también eso que sea un lenguaje común es lo importante en ese sentido, que se entienda. Por ejemplo, justamente llegaron algunos médicos intensivistas, un anestesista, y empezaron a instaurar que, por ejemplo, desde la comunicación, las personas que no se comunicaran se evaluara el BPS. Entonces, ella también, como hay una comunicación un poco más fluida, vamos diciendo, esta persona está con BPS tanto, si está presentando alguna asincronía con el ventilador, si está teniendo movimientos en las extremidades superiores o el fascia dolorosa. Entonces, son instancias como equipo, son súper valiosas. También, y retomando un poco lo que estaba de la evaluación cognitiva propiamente tal, es efectivamente, hay un objetivo al principio de si vamos a evaluar específicamente algún área por alguna razón o no, pero, lo que uno tiene que partir siempre desde lo más simple. Primero de eso estado de conciencia, nosotros aplicamos el S5Q, por consenso con los kinesiólogos, con los fonoaudiólogos. Entonces, todos vamos viendo de todas maneras si es que la persona está siguiendo instrucciones, si lo está entendiendo, y por supuesto todo esto tomado de la mano, si es que la persona también tiene alguna discapacidad sensorial previa o no, cómo vamos adaptando. Entonces, tenemos un contexto que ya es complejo. Y también la población quería como mencionar que al menos del Hospital San José, que aborda toda la zona norte, eh, muchas veces como también nosotros vamos consultando la escolaridad, no siempre va a ser lo mejor aplicarle una escala, por ejemplo, ya la persona despertó, se está comunicando, un MOCA, porque efectivamente hay mayores dificultades, aunque esté adaptado con ciertos cuadros de se le da un puntaje más por esto, otro, en verdad está siendo consistente o no. Yo creo que ahí, como decía Evelyn, si tenemos un objetivo claro de por qué le vamos a aplicar una pauta en sí, y también a veces un poco más guiarse más por el razonamiento clínico al respecto de por qué se está haciendo y cuál es nuestro objetivo. Eso yo creo que es lo relevante, y la UCI al principio siempre es que la persona se conecte al medio, que interactúe de forma adecuada, y ahí vamos progresando. Eso. Gracias, Felipe. Sin duda que los criterios de aplicación de cada pauta es algo que tiene que estar considerado, y también lo del razonamiento, ¿no? Camilo, por favor, adelante. Sí, o sea, sumado a todo lo que los colegas ya han comentado, creo que es relevante lo último que dijo Felipe y lo que dice también la Evelyn, que por qué vamos a evaluar lo que queremos evaluar. O sea, si queremos evaluar cognición para tener un basal y luego ver si es que ha avanzado con la intervención, o cómo fue, o para identificar secuelas, o para establecer una proyección, no sé, de pronóstico cognitivo, hay que identificar más o menos hacia dónde queremos, por qué estamos evaluando. Y en ese sentido, por ejemplo, en la área neuroquirúrgica, ahora donde estoy actualmente en la UTI neurológica,
tenemos algunas pautas que utilizamos como estándar, por ejemplo, para los pacientes con TEC, aplicamos el GOAT cuando ya los pacientes están un poquito, pueden comunicarse, ¿verdad? Que son como pautas que te permiten como establecer quizás ciertos pronósticos o ver cómo está el paciente ahora para sacar una foto. Igual utilizamos en algunos casos el MEFO para hacer un screening rápido, ver si es que acaso el paciente tiene alteraciones de recuerdo diferido, si es que logra acuñar o no con pistas. Y eso también nos permite identificar si es que hay como daños más orgánicos previos, también lo contrastamos con lo que la familia nos refiere, la escolaridad, como bien dice Felipe. Entonces, claro, la aplicación de pautas siempre es un tema en terapia ocupacional porque queremos tener estandarizado y está bien, porque hay que ver cuánto avanza el paciente o cómo quedó, o cómo va quedando, cómo va avanzando. Pero es muy importante identificar el por qué queremos aplicar esa pauta y qué queremos hacer con ella. Pero la clínica de todas maneras manda, o sea, si vemos un paciente que antes era funcional con una escolaridad muy bajita y logra de nuevo volver a lavarse los dientes, lavarse la cara, vestirse, eso también nos indica que estamos llegando de a poco al basal. Buenísimo. Gracias, Camilo. Pregunta que ha aparecido antes y que creo que es relevante que pueda conversarse o aclararse quizá en este espacio. A Matías, podríamos preguntarle, ¿no? ¿Qué pasa si una persona se le aplica un CAM y está con un CAM positivo, ¿no es cierto? ¿Sería pertinente después de eso, de todas formas, hacer un screening cognitivo o evaluar alguna otra función cognitiva sabiendo que tiene un CAM positivo? ¿O cuál sería quizá el curso de acción en esa situación? Yo pensaría que en ese momento no es lo más adecuado hacer un screening cognitivo como tan objetivo. Quizás si es pensando en que en el delirio en sí no se afectan todas las funciones cognitivas como tal, pero tenemos una alteración cualitativa de la conciencia, podríamos de todas maneras aplicar una pauta un poco más corta, un poco más rápida y que no requiera como un gran nivel cognitivo como el Pfeiffer, por ejemplo. Pero de todas maneras, para objetivar, tenemos que esperar a que el paciente salga un poco de ese estadio de delirio, hacerle un seguimiento con un CAM, ojalá, la literatura dice que 2 veces al día, pero si lo podemos hacer una vez al día estaría bueno, y ya cuando la persona empiece a salir de su estadio de delirio, no necesariamente cuando el CAM sea totalmente negativo todo el día, sino que cuando tenga algunos momentos con un CAP negativo durante el día, poder aplicar una pauta un poco más estandarizada como el MoCA o el mini mental. Ojalá el MoCA, porque sabemos que tiene mayor sensibilidad, pero no siempre es aplicable en toda nuestra población porque requiere algún nivel de estudio un poquito más alto. Eso. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta que tiene relación con esto, se escapa un poquito, pero también tiene relación con la intervención en general, que habla sobre la consideración de ayudas técnicas, quizá al momento de la evaluación, por ejemplo, cognitiva, o también agregaría yo en la intervención en general de terapia ocupacional, ¿no? Es posible incorporar ayudas técnicas, sobre todo estas por alteraciones sensoriales previas, ¿no? Anteojos, audífonos, prótesis dental, qué sé yo, en las unidades de cuidados intensivos, y somos terapeutas ocupacionales, quizás cumplimos un rol dentro de eso, ¿no? De considerar esas ayudas técnicas, ¿las necesitamos? ¿Se necesitan? ¿Qué piensan al respecto, Matías? Camilo. Sí, bueno, yo creo que no es que nosotros tengamos las ayudas técnicas como nuestras, ¿verdad? Porque es como el equipo completo de rehabilitación generalmente se enfoca en eso porque sabemos que nos ayudan a la función. Lo que ocurre por lo menos en nuestro hospital es que nosotros tenemos una evaluación ambiental que le llamamos una evaluación inicial, donde incorporamos la entrevista familiar que hacemos por teléfono actualmente, antes era presencial. Y ahí en esa entrevista nosotros preguntamos si el paciente utilizaba audífonos, anteojos para cerca, para lejos, si utilizaba previamente bastón, silla de ruedas, o algún tipo de ayuda técnica extra que le permitiese comunicarse de mejor forma con su familia o qué sé yo, lo que ya sabemos que son las ayudas técnicas. Por lo menos en UCI hemos tenido muy bonitas experiencias, porque esto nadie lo pregunta mucho en los ingresos. La verdad, sobre todo el uso de audífonos se queda bien como en el olvido, lo mismo con las prótesis dentales. Y en ese sentido, obviamente, las ayudas técnicas nos favorecen o nos facilitan en realidad la intervención propiamente tal y la conexión del paciente con el medio.
Tuvimos un par de casos muy bonitos con el tema de los audífonos, que ahí también lo vimos junto con la Fono, que la familia le traiga las pilas porque se le habían acabado las pilas a los pacientes. Entonces los pusimos los audífonos y se conectaron aún más. Evidentemente las ayudas técnicas facilitan, y los lentes también, pacientes que a veces no entienden ni siquiera qué está pasando en su entorno porque ven puras manchas, además del dolor, de las vías, de todo, o sea, no entienden ni siquiera lo que ocurre a su alrededor, solo escuchan. Entonces, evidentemente es un punto que cualquier terapeuta, o en realidad cualquiera del equipo de rehabilitación, debiese ponerle atención. En nuestro caso, por lo menos, somos quienes hacemos el primer filtro, el primer barrido para ver qué usaba antes. Así que, por cierto, que tiene una relevancia importante en la intervención. Buenísimo. Disculpas, así como el Kine pide las zapatillas, nosotros pedimos las ayudas técnicas, ¿o no? Sí, Tal cual. ¿cierto? Súper, muy de acuerdo. Ahí, Matías, ¿querías decir algo? También tenía el micrófono. Bueno, sí, que creo que es importante el tema de las ayudas técnicas sensoriales, pero hay que saber cómo para qué las vamos a pedir y cuándo las vamos a pedir. Pues si tenemos un paciente en un estadio como demasiado temprano, no tendría mucho sentido empezar a pedirle como los audífonos y las prótesis dental, no sé, o el bastón si es que lo ocupaba antes. Entonces hay que ser como adecuado para saber en qué momento pedir ciertas cosas, porque pensemos que la familia ya tiene como una sobrecarga emocional, entonces pedirle aún que traigan más y más cosas y que busquen, no sé, creo que, y que tampoco nos va a servir y que se pueden perder las cosas. En los hospitales pasan esas cuestiones que de repente llegan, hacen aseo, cambian a los pacientes de sala y se pierden las cosas, así que hay que estar como con mucho cuidado en relación a cuándo pedir ciertas cosas, por esto de las pérdidas y por la carga como para la familia. Pero de todos modos hay que pedirlo cuando se requiere. Pues, y eso quizás puede ser más en las fases de despertar, quizás ayudas técnicas para desplazamiento más en los contextos como de intermedio, de cuidados medios. Eso. Gracias, Mati. ¿Felipe? Ya. Era como que, claro, me quedo dando vuelta lo que decía Matías con respecto al momento en que se solicitan las ayudas técnicas, también muy ligado al también, como con lo que dice Camilo, en qué momento también realizamos el llamado eh, para saber las capacidades previas de las personas que están hospitalizadas. Eso también es un tema súper importante y ha sido un tema quizás un poco de debate también al principio con los equipos. Cuando nos ocurrió, por ejemplo, el ponernos de acuerdo, fue justamente en esta fase de despertar y también, pero no necesariamente con ese tipo de personas, porque cuando acordamos también que personas que fueran adultos mayores, de 70 años hacia arriba, personas que tuviéramos conocimiento de algún grado de discapacidad, al momento del ingreso se iba a llamar a la familia, porque también uno puede ser un aporte teniendo información que no necesariamente médicos o enfermeros van a recabar en el triage. Por ejemplo, situaciones de alguna sospecha de demencia, de alguna discapacidad también de todo tipo. Por lo tanto, es relevante también el comunicar ciertas, no solo discapacidades sensoriales propiamente tal, sino también situaciones particulares que las personas estaban antes de su hospitalización. Incluso preguntamos los fármacos que están. Personas que también estaban con depresión, y estaban con mucha farmacoterapia. Efectivamente, hay veces que los médicos no tenían idea. Entonces, el trabajar en equipo también involucra informar ciertas situaciones, o también personas que están con, no sé, cosas hasta un poco más, no sé, tuvo una luxación y le va a doler ya le dolía el hombro antes, o tuvo alguna lesión previa, tenía tendinitis. Entonces tenemos que pensar, la persona entonces se va a despertar probablemente porque no se estaba moviendo, estaba teniendo estas características, con aún puede que despierte con mucho más dolor. Entonces el abordarlo, el cuándo hacerlo, por ejemplo esto mismo, cuándo pedir las ayudas técnicas, cuándo hacer esto, tiene que ver mucho de cuándo nosotros también vamos a entrar en nuestra intervención como terapeuta ocupacional, desde conocerlos antes. Eso. Súper. Gracias, Felipe. Sin duda, muy completas las respuestas a esta pregunta, chicos, chicas. Voy a ahora escaparme nuevamente, voy saltando de tema en tema, pero es que hay preguntas muy interesantes que han llegado, y esta yo
traía una pregunta preparada, pero que tiene relación con algo que venía preparado, tiene relación con algo que han puesto en el chat, que quizá no solemos hablar tanto, o al menos yo no lo he escuchado mucho, pero que puede ser muy relevante, ¿no? Y que da para pensar, y que es sobre una cosa, sobre los modelos que ocupamos de intervención, ¿no? Porque sabemos que desde terapia ocupacional existen modelos que están basados en la ocupación, ¿no es cierto? No es novedad para nadie nuestro, para nadie de nosotros o nosotras, pero tengo la impresión de que quizá no sé si se están aplicando o no en las unidades de cuidados intensivos. ¿Piensan ustedes que efectivamente pueden aplicarse, los aplican, utilizan modelos basados en la ocupación para intervenir? Esto es como difícil esta pregunta. Cha, cha, Camilo. chan. No es que quiera responder porque lo haga, pero me pasa mucho en el tema de la docencia cuando recibimos acá internos. Me imagino que a los demás colegas también les ocurre, porque tienen que hacer sus casos clínicos, ¿verdad? Desde un punto de vista teórico, ¿verdad? Y aterrizar la práctica a lo teórico o viceversa, no sé cómo decirlo. Yo personalmente me gusta mucho ver las intervenciones desde el marco de trabajo que como que entrega la OTA o el modelo de la OTA, principalmente por este escalafón en el que posiciona a la persona en fases preparatorias, ¿verdad? Siendo como el último nivel las actividades terapéuticas o la participación como fin último. Y me gusta verlo así porque pues, tenemos acá por lo menos la dicha en este hospital, en este contexto, de trabajar con los pacientes, conocerlos desde la hospitalización más aguda hasta la fase ambulatoria cuando ya han cumplido un par de meses desde su hospitalización. Por lo tanto, vamos subiendo esos peldaños junto con los pacientes en la intervención y los planes tienen precisamente ese enfoque. En un inicio no vamos a poner como objetivo, no sé, mejorar la independencia en vestuario, cuando en realidad el paciente aún no despierta. Entonces los objetivos van siendo un poco acotados a qué es lo que queremos hacer. Vamos preparando al paciente primero para ciertas actividades que van a ser preparatorias para actividades terapéuticas y para una posterior participación. Desde ese punto de vista, a mí me gusta ver el modelo de la OTA desde esa visión sumamente reduccionista e incluso burda, porque tenemos el dominio, el proceso y todas esas cosas, en un lenguaje también bajo el cual se ampara el modelo de la OTA. Sin embargo, creo que es una mixtura de muchos modelos porque evidentemente tomamos aspectos volitivos del paciente, si es que nos vamos a un lenguaje más del mojo, por ejemplo. Pero pautas, por ejemplo, de modelos propiamente tal, no sé, pues pautas del canadiense yo no utilizo, pero sí hay cosas que obtengo de un lugar o de otro. Entonces, me imagino que en términos teóricos, para la academia, está bien posicionarse de ciertos modelos, pero no es algo que nosotros discutamos de forma periódica acá en nuestras intervenciones. No sé qué pasa con los demás colegas. Súper, muy interesante, Camilo. ¿Matías? Sí, quiero sumarme también a las palabras del Camilo, porque también me pasa mucho con las internas, con los internos, al momento de llegar es como de inmediato ya. ¿Y qué modelo es el que ustedes utilizan acá? Y es un poco difícil como dar una respuesta tan inmediata. Porque quizás bien, como dice Camilo, también uno toma ciertos elementos basados en el marco de trabajo, puede tomar algunos elementos no sé, el modelo canadiense, por ejemplo, pero yo creo que es demasiado importante poder contextualizarse en relación al lugar donde uno está trabajando. Porque si te pones a hacer un plan de intervención, una evaluación basado en el moco, vas a ser un fracaso en el hospital. O sea, nadie te va a considerar, por lo menos en este contexto realmente. No te vas a dar a entender, vas a estar como en un mundo paralelo trabajando, y la idea es poder formar parte del equipo al final. Quizás para el orden de uno puede tomar como la estructura de ciertos modelos. Pero realmente tienes que contextualizarte. Y es un poco lo que les cuesta a veces aterrizar a algunos de los internos, y quizás también a nosotros nos pasó en el momento cuando estábamos como en nuestra formación de pregrado, te diría yo. Eso, me pasa bastante parecido a lo de Camilo. Gracias, Mati. ¿Hay alguna otra opinión al respecto? Quizá distinta o igual, no lo sé. ¿Nacha?
Sí, también quizás como considerar otros modelos, no tanto desde la ocupación, que también uno les puede dar un enfoque más desde la ocupación, como los modelos del control motor, las teorías más de, una teoría más ecológica, una teoría más de los sistemas, donde nosotros sí podríamos darle nuestro enfoque ocupacional, que tiene el marco de la bota, que tiene el mojo, el modelo canadiense, pero quizás con otros modelos que ocupan un lenguaje más universal, acorde en un contexto hospitalario. Igual creo que me pasó lo mismo que el Mati, que uno nunca habla mucho de qué modelos trabaja en el hospital si es que no tienes alumnos. Y creo que me pasó eso ahora que empecé a tener alumnos, que fue también lo primero que me preguntaron, y desde ahí hemos empezado a trabajar y a construir un poco el cómo lo observan ellas, y también yo me cuestiono desde cómo he estado trabajando, de cómo entiendo lo que hago, de cómo entiendo la situación, de cómo me pongo yo como interventora, como profesional frente al paciente. Entonces, creo que si bien a veces no lo tenemos tan claro, pero es importante cuestionárselo y lograr identificar cómo nosotros nos movemos dentro del hospital. Creo que también nos ayuda a entender más lo que hacemos y cómo expresárselo a los demás. Entonces, eso. Súper, súper, muchas gracias, Nacha. Felipe y después Evelyn, ¿ya? Que estaba Felipe antes. Era un poco, claro, como todos dicen, efectivamente, la aplicabilidad estricta de un modelo es complejo en una unidad de cuidados intensivos, bastante complejo, pero también es un desafío. Yo no lo siento como igual, sería interesante verlo como quizá uno lo desafía en internos, internas. Igual es interesante el hecho de qué tan aplicable o no es un modelo de intervención. Quizás propiamente tal, yo no lo aplico, quizás uno se enfoca más un poco en algún enfoque, estrategias, o no sé, de algún marco, no sé, como uno se caracteriza también como profesional. Por ejemplo, desde muchos de mis colegas lo que nos ha caracterizado ha sido, o hemos implementado, intentando progresivamente implementar más desde, por ejemplo, la humanización de los cuidados intensivos, guiarse a través de eso. Pero propiamente tal, con un modelo, más un enfoque, un marco, sería bastante interesante igual hacerlo. Yo no me sentiría tampoco ajeno a intentarlo o analizarlo, estudiarlo. Es algo igual, es súper interesante de abordarlo, porque si uno lo ve desde algo un poco más simple como el persona, ambiente, ocupación, igual es perfectamente aplicable, aunque sean bastante simples. Pero quizá uno no lo hace porque está mecanizando un razonamiento clínico, pero uno podría hacerlo efectivamente, incluso desde el canadiense, desde la espiritualidad de la persona. Todos yo creo que hemos trabajado con muchos factores y muchos como pedacitos. Yo creo que unirlo es algo interesante. Eso. Se viene un nuevo modelo basado en la ocupación para UCI. Es interesante la reflexión porque en el fondo hay varias cosas que se juegan como ustedes lo dicen. Uno en general aquí, como en el mundo hospitalario, es como difícil. A lo mejor al principio uno se casaba con el modelo biomecánico, algunos con el control motor, ¿cierto? Pero en el fondo esos modelos quedan chicos para lo que yo creo que uno trata de desarrollar. Ahora, es interesante también pensar en qué otros modelos nos nutren, porque en el fondo cuando estamos con una persona en UCI, que puede estar en un fin de vida, cuando hay procesos de autonomía que se pueden estar vulnerando, es importante cuestionar qué modelos a lo mejor nos entregan mayor información y nutren mucho más nuestro quehacer, no pensando a lo mejor en un lenguaje paralelo, pero sí un lenguaje que nutra a lo mejor elementos también, aspectos éticos o desarrollos más, como decimos, espirituales de la persona que nosotros estamos trabajando, porque yo creo que muchos a lo mejor los consideramos en nuestra intervención y no solamente consideramos los aspectos a lo mejor neuromusculares, ¿cierto?, que son relevantes, pero también hay niveles que yo creo que los vamos trabajando. O sea, porque cuando queremos trabajar con la familia y el contexto, cuando empezamos a preguntar los aspectos históricos del usuario para poder hacer esta intervención más nutritiva, más personalizada, porque no es que hacemos una intervención tipo. Yo creo que nadie que hace intervenciones tipo, en el fondo uno hace una intervención contextualizada y personalizada para esa persona.
Y yo creo que es interesante esa reflexión. No tengo la respuesta porque además que yo soy más vieja, entonces los modelos como en los procesos formativos que tiene la generación actual es mucho más fuerte, yo creo, que la que tuve yo, por ejemplo. Entonces yo tengo los clásicos modelos, llegué al Cagua, pero el Cagua no como estudiante, sino que lo leí alguna vez, entonces es interesante y creo que la discusión es bonita también darla, porque en el fondo también nos puede nutrir como en nuevas estrategias para trabajar en la UCI. Sí, sin duda que sí. Muchas gracias, Evelyn. Elizabeth, ¿quisieras también comentar respecto a este punto, a este tema? Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los colegas. Uno no se casa con un modelo, uno utiliza elementos, yo creo, y va tomando distintas como herramientas dependiendo del contexto y de tu usuario. Entonces, y de cuál es el objetivo que tú quieres y te planteas también. Entonces, claro, los que nos dedicamos a hacer como guías de práctica, el- tienen razón los colegas. Lo primero que te preguntan, ¿qué modelo utilizan en este centro? Y tú como que te empezás a cuestionar y decís, ya, pero mira, tomamos elementos de distintos modelos, ¿sí? Porque es como difícil decir, no, yo soy solamente, no sé, biomecánico, yo soy solamente purista, no sé. Entonces, pero es muy interesante lo que plantean los colegas. Yo creo que nunca nos hemos sentado como a pensar cómo poder plantearnos desde esta nueva mirada, desde esta nueva intervención en UPC. Creo que podemos sacar una muy buena discusión entre todos. Sería algo interesante que podríamos trabajar, como dice Evelyn. Nosotros, yo también soy antigua, por no decir vieja, ¿ya? Pero también, igual que la Evelyn, nos pasaron como muy los primeros modelos. Ahora las nuevas generaciones vienen con otros conocimientos, con otras cosas. Entonces uno también como docente tiene que ir poniéndose como actualizándose. Y también, si, bueno, nos exige, vamos a tener que empezar a pensar y ponernos de acuerdo. Sí, sin duda, que es desafiante recibir estudiantes, ¿no es cierto?, que traen Sí. muchas más novedades y nada, a mí me parece, a mí me gusta mucho eso y me ha pasado, no sé si les ha pasado, ¿no?, que hay como dos niveles quizá de comprensión de los modelos o así como, una cosa es comprender la situación bajo una mirada, ¿no es cierto?, quizás de un mismo modelo basado en la ocupación, con sus componentes o como decía Felipe, con el pago, qué sé yo, y otra cosa es cómo yo doy respuesta a esa situación. Y ahí aparecen como estos modelos más de intervención propiamente tal, ¿no es cierto? Como biomecánico, control motor, cognitivo-conductual, qué sé yo. Entonces, hay como dos elementos distintos y que no son excluyentes para nada, pero habitualmente son distintos, ¿no? Como que se plantea mucho, yo comprendo esto, la ocupación, la otra, y voy a intervenir con control motor. Entonces, como que ahí de repente pucha, es así, así lo hemos estado haciendo, pero no conversan mucho esos espacios. Así que nos queda ahí un desafío interesante, ¿ah? Bien bonito. Eh, recuerdo, voy a pasarme a otro tema, si es que no hay comentarios respecto a esto. Recuerdo que se pueden hacer preguntas en el chat. La mayoría de las preguntas las he tomado de ahí, así que ha habido harta participación. Y voy a leer un comentario, dice, genial conversatorio. Creo que lo que están conversando es aplicable muchísimas áreas de acción a muchas áreas de acción de la terapia ocupacional. Sin duda, yo creo que no solamente en cuidados intensivos nos puede pasar esto último, sino que incluso en el mismo hospital, ¿no? Fuera de esta unidad, yo pienso que sí. Ya, ahora me voy a saltar a otro lado, que tiene que ver con el tema del posicionamiento, que es algo que también hacemos desde terapia ocupacional y sobre todo ahora último, sabemos que la cantidad de pacientes pronados es mucho más grande que previo a la pandemia, quizás antes casi ni veíamos, ¿no es cierto? Y hay algo en particular que se ha consultado y que quisiera saber si es que han tenido la oportunidad quizás de trabajar o cómo resolver, que es de personas embarazadas teniendo que ser posicionadas en prono. Eh, ¿Les ha tocado? ¿Cómo ha sido? ¿Qué estrategia han ocupado? ¿Es lo mismo una persona embarazada versus alguien que no en esa posición, que esté comprometida de conciencia? No sé si alguien ha tenido la posibilidad de... El tema de mujeres que han llegado embarazadas ha sido, de hecho, el mes pasado habían 5 mujeres que estaban embarazadas y de las cuales, o sea, perdón, 3 embarazadas y 2 puérperas, y ambas, las 5 estuvieron en decúbito prono.
fue una situación súper complejo, no solo como a nivel de equipo, llegaban y era una sensación de como entre empatía y al mismo tiempo es como, ¿qué se hace? Y efectivamente, el contacto con los equipos, en este caso de maternidad y todo, eh, el posicionamiento en prono lo estábamos haciendo con pronos completos y nosotros tenemos un set de posicionamiento en prono que involucra la liberación abdominal como dentro de los fundamentos, pero para personas embarazadas era aún más. Entonces, al fin y al cabo, se le daba una gran altura para que quedara el abdomen libre, porque si no, en el ventilador mecánico no estaba moviendo volúmenes, porque tenía muy poco espacio para mover volúmenes. Entonces, eran estrategias que lo positivo que se veían con los kinesiólogos, ahí mismo ellos estaban en el ventilador viendo la forma adecuada de posicionarlo y fue un constante aprender para todos. Claramente dicen, no, va a llegar una persona embarazada y la vamos a pronar, es como nosotros qué hacemos, así, es algo súper, eh, 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 algo que uno no espera y no esperaba ver en esta pandemia y ocurrió. Entonces, una situación muy, muy triste, pero había que tomar manos a la obra y efectivamente hemos evolucionado hay personas embarazadas que también ha dependido mucho de la contextura, hay personas que son obesas y otras personas que son un poco más delgadas, por lo tanto íbamos viendo y manejando un poco la altura que se le estaba dando. Lo bueno es que los equipos nos llamaron para participar incluso como durante la maniobra o después de la maniobra y estábamos también apoyando en los cambios de posición, en el baño, porque mantener esa posición con más altura es mucho más complejo también. Así que eso ha sido un poco el tema y hemos seguido, ahora por suerte ya ha pasado un poquito, ya tenemos como al menos una persona que está embarazada, pero es algo muy, muy complejo. Sí, me imagino, yo no he tenido la posibilidad, Felipe, gracias por compartir la experiencia que han tenido allá en el San José. No sé si a alguien más les ha tocado respecto a esto o alguna otra experiencia. No, parece que no ha sido tan habitual, pero ya sabemos a quién podemos preguntarle en caso de que nos toque más adelante. ¿Sí? Hay otra pregunta en el chat que no tiene que ver con este tema, pero que sí tiene que ver... no, hay una que sí, perdón, acaba de llegar otra. Dice, según lo que menciona Felipe, ¿su estrategia va más orientado a aumentar la altura del sistema o va a la posibilidad de lateralizar un poco más para liberar el abdomen? Es interesante igual la pregunta, porque efectivamente fue un tema de discusión de cuál es el objetivo de la lateralización en un decúbito prono, que era, al fin y al cabo, la lateralización era una estrategia para disminuir úlceras por presión, porque al fin y al cabo, según la literatura, el decúbito prono se planteaba como un decúbito prono completo para los coeficientes de aireación que deberían ser y que deberían ser paralelos en los pulmones. Por lo tanto, incluso un kinesiólogo también, que igual vamos como conversando sobre el tema, decía, pueden incluso variar las PAFI cuando se empiezan a hacer algunos semipronos. Por lo tanto, nosotros ya lo hacíamos un prono completo y solamente hacíamos cambios del tren superior en cuanto al posicionamiento y vamos cuidando el tren inferior. En el caso de las embarazadas, no lo estábamos, en algunos, por ejemplo, en una UCI pidieron, por ejemplo, darle una muy pequeña lateralización e ir moviendo el abdomen, pero no, lo habitual era dejar el abdomen como más colgando y libre por justamente más en temas más como fisiopatológicos de lo que involucra el síndrome de distrés respiratorio agudo y también cómo involucra cómo el pulmón también se va desempeñando con una liberación abdominal y que involucraba eso como ventajas, desventajas. Efectivamente, quizás podrían haber más riesgos de lesiones por presión, pero con un pulmón a veces, no sé, pues nos pasó una chiquilla que tenía una PIP de 6 o de 5, estábamos viendo volúmenes así, sin la liberación, cuando estaba en semiprono no estaba moviendo nada. Entonces, efectivamente, empezamos a posicionar
de coliberación abdominal y se notan cambios. Entonces, ahí obviamente hay que estar como en constante conversación con los equipos y ¿cuál es el objetivo? Yo creo que ahí, como mencionaba Evelyn, cuando uno argumenta de distintos tipos de situaciones en base a la evidencia es lo relevante. ¿Qué posición te va a lesionar menos el flexor braquial? ¿Cómo vas a tener? Todo es un constante diálogo. Y eso es lo relevante de la posición de cúbito prono. Yo creo que efectivamente quizás hay variaciones entre cómo hemos aplicado un sistema de posicionamiento, pero al fin y al cabo es cómo se da la conversación con los equipos, por qué se está haciendo esto y de qué manera está influyendo positivamente en las personas que están hospitalizadas. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Ahora sí, me paso a la otra pregunta que yo creo que es un tema, no sé si se ha hablado y no es propio de terapia ocupacional, sino que es quizá transversal a los equipos, en este caso de cuidados intensivos o de salud, y es cómo han manejado el duelo profesional, dice, al enfrentarse a la muerte de usuarios o usuarias quizá con mayor frecuencia que antes. ¿Alguna estrategia que ustedes utilicen o hayan utilizado, o tal vez no, y lo dejan pasar, no lo sé? Eso, o tal vez nadie no lo han tampoco pensado para sí mismos, no lo sé, pero ¿tienen alguna estrategia? ¿Cómo se puede manejar eso? Camilo. Eh, yo creo que esto es un tema altamente relevante para todo el equipo de salud. Los pacientes se han muerto desde mucho tiempo atrás, incluso antes de que existiera el COVID, por lo tanto, yo recuerdo mi primer paciente que se me murió, creo que eso nunca lo olvida. Creo que hay como varias cosas, y esto lo voy a hablar solamente de la experiencia, no es que tenga así un artículo bajo la manga que avale lo que voy a decir a continuación. Pero creo que una de las cosas, de los aspectos más relevantes es tener un equipo de trabajo sólido. Nosotros acá trabajamos con una colmena, salimos de la misma unidad y nos vamos a los distintos pisos. Y en las tardes al regreso generalmente se hace como, no siempre, un vaciamiento con los colegas y comentar con colegas y utilizar el espacio de trabajo para decir, ¿sabes qué? Se me murió este paciente y me afectó muchísimo, o la verdad es que no me esperaba que esto ocurriese de esa forma, no esperaba que esta persona muriera. Eh, y a veces los colegas te dan la confianza de poder acompañarte en este mini duelo, porque no es un familiar, pero es una persona igual que conociste. Eh, Creo que con el tema del COVID ha sido un poco más duro para nosotros porque por lo menos a nosotros nos ha tocado estar en los momentos de despedida de la familia, apoyando con las videollamadas y algo para lo que de verdad nosotros no teníamos ningún tipo de formación en la universidad. Sabíamos que existían las fases del duelo, sabíamos todo lo teórico. Estar en un cubículo donde una persona está muriendo, para mí por lo menos fue muy chocante. Pero creo que el equipo de trabajo toma una gran importancia. Y lo otro que creo que viene a formar parte ya de tu conocimiento personal, de quién eres tú y de cuáles son tus competencias emocionales para enfrentar esto, así como nos formamos para tener las mejores competencias técnicas, así como nos formamos en este tipo de instancias, creo que si uno trabaja en un lugar como este, en una UCI, en un UPC o donde sea en el área de salud, es importante también cultivar el autoconocimiento emocional, el autoconocimiento en estrés, por ejemplo, eh, y eso creo que es importante para que uno identifique cuáles son sus herramientas para enfrentar este tipo de situaciones. El hospital nos ha otorgado, por lo menos acá, algunas instancias que yo por lo menos igual he agradecido, nos ha puesto psicólogos. Yo no lo he utilizado, pero sí he utilizado cursos que han dictado de, por ejemplo, mindfulness para poder sobrellevar el estrés o para sobrellevar la sobrecarga emocional. Y son herramientas que creo que uno tiene que saber tomar, saber si son para uno o no, buscar un hobby, tratar de poner en práctica lo que sabemos como terapeutas del equilibrio ocupacional. Y eso es mi experiencia, no sé cómo será para los demás colegas, pero creo que algo muy importante es conocerse mucho y establecer un buen sistema de trabajo con el equipo. Súper. Muchas gracias, Camilo, por compartirnos. Sin duda que, como tú dices,
un equipo quizás conformado, ¿no es cierto?, que pueda apoyarse entre sí mismo puede ser muy relevante. Y estas instancias como la implementación de cursos o estrategias más bien que institucionales quizás que busquen apoyar a los equipos, a mí también me parecen muy relevantes. No sé si alguien más quisiera también comentar al respecto, si es que ha tenido la oportunidad de aprovechar alguna de esas herramientas o puede compartir alguna experiencia que quiera sobre este tema. Yo creo que es un tema no menor. Felipe. Ya mira, personalmente con procesos de fin de vida, una colega del hospital de la unidad de cuidados especiales, que de hecho presentó hace un poco atrás también acá mismo en un hospital digital sobre los procesos de fin de vida. eh, Personalmente no me ha tocado mucho porque usualmente las personas cuando ya están en un proceso, cuando se adecúa al esfuerzo terapéutico, se traslada a una unidad de fin de vida y a ella le ha tocado como esa experiencia del acompañamiento a la familia, de a veces hacer, por supuesto, en previa conversación, si es que la persona está consciente o no, hacer alguna videollamada de fin de vida, le ha tocado y efectivamente es algo absolutamente duro personalmente para los equipos que está ocurriendo. Y quizás no es algo que me ha tocado, pero lo que sí quería compartir es un poco es algo que me llama profundamente la atención, que también los equipos de intensivistas muchas veces tienen el pensamiento del médico intensivista, que es el salvar la vida. Entonces también yo creo que quizás como terapeutas ocupacionales también tenemos que a veces dignificar procesos de muerte. Eso involucra personas que ya llevan mucho tiempo hospitalizados muy graves y le están cambiando el plan, le adecúan el esfuerzo terapéutico y entonces nunca el llegar a consensos, conversarlos, dialogar, es parte también de hacer terapia ocupacional. Hacer terapia ocupacional el decir, esta persona era venía con estas características, pero también pensemos, lleva 70 días hospitalizado, no ha repuntado. ¿Qué se espera de esa persona? Esa persona puede que sobreviva con alguna grave discapacidad o puede que no. Pensemos también en lo mismo que mencionaban antes, en el síndrome post-cuidado intensivo. Entonces, el constante diálogo con los equipos respecto a pronósticos, en este caso nosotros podemos dar nuestra perspectiva del pronóstico funcional, pero también es importante el dialogar, dignificar a veces procesos de muerte y que no se prolonguen procesos de agonía, que muchas veces quizás, no sé si otros colegas también les ha tocado de personas que uno dice y ve, esta persona está falleciendo y no los dejan fallecer. Entonces también es algo súper duro que uno ve en contexto. Yo creo que hacer terapia ocupacional involucra también de ser parte de un equipo y dar las opiniones necesarias. Eso, no sé qué opinan los colegas también. Sí, yo también, claro, disculpa si había otra palabra, ¿no? Ya, claro, yo creo que el tema del buen morir, que es un tema no menor, a lo mejor no se ha especializado por algunas personas, pero yo creo que uno cuando trabaja en un hospital, a lo mejor es responsabilidad de uno también irse como entendiendo cómo este proceso, cómo colaborar en el proceso, cómo ayudar, porque en el fondo yo creo que hay un lado en la muerte que es parte de de los seres vivos, porque no digo solamente de los humanos, sino que de los seres vivos, que requiere de un proceso también de acompañamiento, así como la vida tiene un proceso de acompañamiento cuando nacemos, ¿cierto? Hay como todo un equipo ahí que está apoyando. Yo creo que también debería haber una reflexión acerca de cómo vamos en este acompañamiento del buen morir. Entonces, y eso quiere decir cómo integramos a la familia, cómo nos educamos nosotros, también, como decía Camilo, este proceso reflexivo interno porque todos tenemos a lo mejor distintas visiones acerca de lo que es la muerte. A lo mejor unos tienen una visión más espiritual, otros más metafísico, otros solamente biológico, ¿cierto? Pero en el fondo, ¿cómo integramos este proceso que es tan natural, pero también al mismo tiempo nos marca mucho, tanto como sujetos, porque primero tenemos ciertos temores, ¿cierto? Y yo creo que al entender este proceso también como parte de nuestra vida, lo vamos entendiendo, vamos pudiendo también generar como equipo estrategia. Yo creo que la medida que hay equipos que han logrado como procesos de cómo ayudar a la familia y a los usuarios, ¿cierto? Cómo morir tranquilos, tiempos para ellos, ¿cierto? Pero yo creo que, claro, es parte del proceso reflexivo también de que ahora como estamos
trabajando en esto y no formarlo también. Yo creo que no hay que dejarlo tan al azar pensando que en la UCI o a nivel hospitalario uno se puede encontrar muchas veces con esto, o sea, con el fin de una vida, ¿cierto? Entonces, eso, a lo mejor no tiene tanta respuesta, a lo mejor es una de las preguntas a lo mejor más difíciles de este diálogo, pero yo creo que también claro, es bonito discutir acerca de lo que ocurre en ese momento, ¿cierto? Como en el fondo, es que siempre, por ejemplo, he pensado, claro, están las dulas ¿cierto? Que acompañan el parto, y hay también las dulas de la muerte, pero aquí en Chile no hay de ese desarrollo ni en Latinoamérica. En Inglaterra existen las dulas que acompañan en el buen morir. Entonces yo creo que hace un tiempo también me da un poco de vuelta ese tema, que no es menor. Eso. Muchas gracias, Evelyn. Interesante lo que nos comentas, ¿ah? Yo creo que nos da para pensar bastante. No sé si Matías, Nacha o Elizabeth quisieran compartir algo respecto a eso, o si es que no, me voy ya a lo último para ir cerrando pronto. Parece que no tanto. Ya. Siguiente. No. Algo que quiero hablar y que no quiero que se escape ya como de las últimas cosas es quizá el tema de investigación. No sé si en los espacios donde ustedes trabajen se está haciendo investigación en este rato, pero a mí me parece que quizás pueden compartir conmigo esta opinión, ¿no es cierto? Todo el desarrollo de la evidencia de nuestra profesión sigue siendo fundamental. O sea, lo era, lo es en este rato y va a seguir siéndolo más adelante, ¿no? Porque las intervenciones que realizamos debieran tener una base en evidencia. Y en ese sentido, no sé, quizá la misma Evelyn, que puede tener más experiencia en investigación, ¿podrías hablarnos sobre el contexto actual, ¿no? ¿Qué tanto permite realizar investigación actualmente la pandemia o no? Y alguien más de los otros colegas, si está también queriendo quizás iniciar o no sabiendo cómo, ¿qué podríamos decirle a ese colega? Claro, o sea, a mí es un tema que me gusta en el sentido que siento que es como, o sea, cuando yo me dediqué a empezar a investigar, lo pensé, les voy a contar un poco mi historia, porque en el fondo siempre veía que como que cuando entré al hospital como que había poca evidencia de lo que hacíamos, entonces me sentía como que no era un lenguaje, como comentaba antes Matías, el tema de este lenguaje común. Yo sentía que la evidencia científica o la evidencia de generar productos, así, podía ser un lenguaje común con las otras profesiones. Por eso lo tomé como un desafío en mi inicio, y después como que me ha ido gustando, porque en el sentido es lindo darse cuenta también de los efectos que uno puede ir generando, porque en el fondo la investigación, si uno lo ve a lo mejor como en números generales, así es como, claro, vemos cambios, qué sé yo, pero también cuando empieza uno a implementar una investigación, pequeña, grande, no importa el tamaño, uno ve personas, o uno trabaja con personas, y eso es lo bonito de ir probando y viendo que no sé, que ese protocolo nuevo, en el fondo, que puede ser desde una cosa muy sencilla, como de probar relajaciones en pacientes con dolor en UCI, ¿cierto? Y vamos anotando la evaluación, una evaluación de escala de dolor al principio y al final, registramos 10 pacientes, pero ver que esa intervención nueva tiene una persona que genera cambio, y eso es como yo, como que lo trato de ver en micro, para que en el fondo son macro se explayen. Eso como en términos generales. Y en cuanto a sugerencias, yo creo que lo más, como primero hay que motivarse, o que a uno le guste, y si es que no te gusta, bueno, ver quién del equipo le gusta, pero yo creo que es bueno que alguien del equipo como que pueda liderar esos procesos. Y porque no, en el fondo no todos nos gusta hacer lo mismo, sino es cierto que eso es lo bonito de tener la diversidad, ¿cierto? Pero entonces, a quienes les gusta como motivarlo desde cosas pequeñas. Nosotros utilizamos hartas evaluaciones, tenemos un montón de sistemas de registro, entonces todas esas cosas ya son, si uno las ordenara y las sistematizara, ya hay un producto importante que podemos tener. Entonces yo creo que más que pensar en muchas cosas nuevas, difíciles, es como ordenar es como ordenar la casa, y eso, ordenarlo en un Excel muchas veces nos facilita y tenemos información, ¿ya? Pero yo creo que nos falta a nosotros, como a lo mejor en nuestra formación, cómo entender acerca de cómo implementar esto, porque tenemos muchas dudas de cuáles, a lo mejor, claro, nos pasaron cuánto y cuál y nos enredamos, ¿cierto? Entonces, cómo se hace una cosa, cómo es esto. Entonces, yo creo que es parte a lo mejor de nuestras dificultades, pero yo creo que también ahora tenemos una comunidad mucho más cercana. Yo creo que a pesar de... yo creo que la pandemia, el más que puedo agradecer es que ha abierto una red importante de comunicación con colegas. Yo me siento como cercana, por ejemplo, a colegas, por ejemplo, Camilo, que voy en Puerto Montt,
o el colegas que vienen de Antofagasta, qué sé yo, que antes como que era súper raro como que no se comunicara, pero ahora como que es muy usual, ¿cierto?, poder comunicarnos, y yo creo que eso es una ventaja, y pensando en esas ventajas, yo creo que, por ejemplo, yo que soy más vieja en esto, si hay alguien que está interesado, yo ofrezco mi apoyo en el sentido de ayudar a madurar las ideas, porque muchas veces uno tiene ideas y no sabe cómo implementarlas. Eso, no sé si respondí la pregunta, pero eso quería comentar. Sí, súper, muchas gracias. No sé si algún otro colega quisiera comentar respecto a ese punto, sobre investigación, sobre el valor de la investigación para nosotros. Si veo algún micrófono abierto, no. Y nada, Espera, ya quizás yo. sí, Ya, es que claro, yo creo que a mí por lo menos en lo particular me pasa que de un tiempo a esta parte como que tengo, ya he ido reuniendo varias información, la he ido como sistematizando, pero lo que me cuesta realmente, sobre todo que en este tiempo como de pandemia, es poder concretarlo, dado que los tiempos siento que cada vez son como más acotados, como que uno está haciendo turno, está súper cansado en la pega, además cada vez como que tienes más y más roles, entonces como que de repente, eso yo digo como, ¿de dónde puedo sacar el tiempo finalmente? Yo creo que es solamente un tema de organización, pero pasa mucho eso, que de repente como no sé si le sucederá que las pegas uno lo ven como casi que medio maestro chasquilla y que servís para presentar y que servís como para hacer aditamentos y sirve para atender pacientes y para dar seguimiento y para hacer cosas administrativas. Entonces, de pronto es como, miércoles, ¿de dónde saco el tiempo para además hacer investigación? Y creo que ahí falta un poco un desafío personal, como organizarse y concretarlo finalmente. Pero quizás sí voy a recurrir a la ayuda de la EVE en algún momento, me voy a tomar de sus palabras. Eso. Sí, recuerda que la investigación es puro trabajo en equipo. Ajá. Eso es importante porque si lo hace solo una persona es difícil, o sea, se puede, difícil. pero es como medio difícil. Pero cuando uno piensa en equipo, estudiantes, todo eso como un equipo, a lo mejor se alivianan las cosas. Y no pensar en cosas grandes, pensar en lo que es cotidiano para nosotros. Claro, como que uno de pronto tiene esa idea de que la investigación debe ser con grupos muy grandes, como tener un grupo control, un grupo no control, y de pronto simplemente puede ser una investigación descriptiva y puedes llegar como a buenos resultados, en principio al menos. sí, sin duda, Matías. Yo creo que, por ejemplo, el espacio que ha ocupado Evelyn, que hemos podido compartir en el Hospital de la Chile, también habla de un equipo grande, ¿no es cierto? Hay hartas personas que tienen posibilidades de participar y de organizarse, y por lo mismo vuelve a cobrar relevancia, ¿no es cierto?, el cómo los equipos van pudiendo crecer y cómo se van posicionando para poder ir desarrollándose cada vez más, como que volvemos a eso, ¿no? Chuta, tenemos que ser más para poder realizar esto que queremos. Bueno, si no hay más comentarios, no hay más palabras, ya siendo casi las 5, vamos a cerrar, vamos a finalizar este conversatorio. Yo quisiera agradecerles a Felipe, a María Ignacia, a la Evelyn, a Elizabeth, a Matías y a Camilo por participar en esta instancia. Creo que para mí ha sido súper entretenida, súper interesante poder escuchar a los colegas y a las colegas, y para los espectadores espero que también. Recordar que esto queda grabado, que va al canal de YouTube de Hospital Digital, y para cualquier duda, consulta, bueno, se pueden acercar siempre a la Difoto de la Xochimilco, ¿no es cierto? Tienen los contactos, nos pueden contactar a nosotros, y si necesitan algo vamos a estar, y podemos cobrarle a la EVE también el apoyo en tema de investigación. Así que nada, muchas gracias, muy agradecidos por este espacio, que estén muy muy bien, y estamos en contacto.